Muy buenas noches, conciudadanos. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de Ecuador. No que yo sea adivino o cosa por el estilo, estaba revisando unos artículos que se publicaron unos meses atrás a partir de la publicación de los resultados del Censo, Población y Vivienda 2022. Así que vamos a hablar un poco sobre los análisis que se hicieron a partir de las cifras del censo. Primero, descubrimos que los ecuatorianos no somos 18 millones como creíamos. La cifra de ecuatorianos es 16.938.986 personas, y de ellas el 52.3% son mujeres. Hay 2.46 millones más de ecuatorianos que en 2010. En el hecho de que la cifra sea menor de lo que se pensaba, entra en juego las personas fallecidas por el COVID y la ola de inseguridad. Hay cerca de 90.000 muertos en exceso. Y también entra en juego los cambios en la sociedad. Transformaciones sociales que se vienen gestando hace 60 años. Rubén Aroca, antropólogo, investigador, experto en ciencias sociales y catedrático de la Universidad de Guayaquil, explica que es la tendencia de Occidente. Tasa de hijos por mujer se reduce y la expectativa de vida aumenta. Ecuador está entrando en esta década a la transición demográfica, porque la población ya no va a crecer y que estamos a un paso de la tasa de equilibrio. Cuando las mujeres tienen 2 hijos, lo que sucede es que una generación se reemplaza con otra. Esa reducción en el número de hijos tiene que ver con que las mujeres tienen hijos a mayor edad, más conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y más presencia en el campo laboral. Pero además, las personas tienen otros ideales a perseguir, como el desarrollo personal y social, estudiar o a trabajar más o generar riqueza. Y se suman también los fenómenos migratorios. La construcción social se ha modificado debido a que la familia, como el único núcleo social, ya no tiene el mismo peso que antes. Ahora las personas viven solas con sus parejas o con sus mascotas. Los hogares unipersonales pasaron de 12,1% a 16,7% y los hogares de 2 personas pasaron de 15,9% a 20,2%. Para Aroca, la sobrepoblación ya no debería preocuparnos porque el ritmo en el que está creciendo la población es decidido por las mujeres. Esta es una época de envejecimiento. Asegura que para mediados de este siglo habremos dejado de crecer, estaremos envejeciendo. La edad media superará los 35 años. En 2050 la sociedad cambiará. Las escuelas ya no harán falta, sino que sobrarán. Sin embargo, faltarán universidades y servicios para la población de más de 65 años. Caro López, socióloga y catedrática de la Universidad de Guayaquil, expone que las decisiones que las mujeres están tomando repercutirán en la gestión y en la administración pública del futuro. Las políticas públicas tendrán que hacer mayor énfasis en los adultos mayores y habrá cambios en el mercado laboral. Aroca dice que la democracia funciona mejor en la madurez. Pero además de todo esto que les he leído, surge la pregunta: ¿cómo afecta a la seguridad social este decrecimiento de la población? Para Francisco Andino, ex ministro de Salud, contar con menos nacimientos presentaría 2 escenarios que detendría el desarrollo de la seguridad social. El proceso de aportaciones disminuiría y sostener económicamente a todos los jubilados lograría ser un desafío sin garantías. Se necesita 10 afiliados por un jubilado. Cree que si no existe un cambio en el Código del Trabajo, no se podría sostener todos los pagos del IES a corto plazo. Y la propuesta debería apuntar a regularizar el trabajo y apostar para que la población genere empleo. Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IES, opina que si aumenta el número de personas que entran en edades laborales en medida que disminuyan los nacimientos, nos vamos a convertir en una población vieja y que probablemente para el año 2060 Ecuador maneje una economía vieja. Economía vieja significa que es manejada por una población de adultos mayores y que se basa en métodos tradicionales de hacer negocios en lugar de usar las nuevas tecnologías de vanguardia. Sin embargo, el analista no descarta que esta economía puede ser contrarrestada con los trabajos de ciencia y tecnología que se pueda crear con el paso del tiempo. Gómez advierte que si el gobierno de turno descuida el empleo en los ecuatorianos, entonces le tocará inyectar más dinero, tal vez quitarle algún tipo de prestación a los asegurados, lo que es inconstitucional, o aumentar el año jubilar. De esta última alternativa piensa que no es la idónea. Esta comisión que hizo el presidente para sostener el fondo de pensiones, yo me opuse porque es direccionar la crisis constitucional a los trabajadores y así siguen sin sincerar cifras. El camino que proponen los expertos. Francisco Andino dice que el gobierno debe poner orden en el sistema sanitario de todo el país, tratamiento que debe obtener las nuevas generaciones ante las enfermedades crónicas degenerativas para que se reduzcan en el tiempo y logren atender a la población con cambios de estilo de vida apropiado. No es la mejor vía incrementar el año jubilar. Por lo general, las enfermedades crónicas degenerativas comienzan a los 47 años. Para Richard Gómez, el camino es pagar el 40% que debe pagar el Estado, cancelar el pago para las enfermedades catastróficas, los empleadores cumplir con los pagos oportunos y colocar el nuevo reglamento que aprobó recién
el consejo directivo para poder vender bienes improductivos que suman alrededor de 500 millones. Yo lo único que les digo es, no permitan que les afecten sus derechos laborales ni que les suban la edad de jubilación. Por último, me gustaría concluir con una cifra. El 63,1% de la población está concentrado en las ciudades y el 36,9% está en las zonas rurales. Me despido, les deseo buena suerte, Ecuador. Postdata, pueden encontrar los artículos que resumí, que les leí en el Diario Expreso. Uno titula La población decrece y socava al IES, fue publicado el 30 de septiembre de 2023, y el otro se titula Las mujeres contienen el crecimiento poblacional en Ecuador, publicado el 8 de octubre de 2023.